Hashem. No hay como nuestro Señor, no hay como el Eterno. Dale otra pregunta que Rabino entra. Baruch Hashem. Gracias Hashem por permitirnos estar en tu casa. Gracias. Baruch Hashem. No hay como nuestro Señor, no hay como el Eterno. Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Sikenu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Sikenu, Adonai Yeshuateinu. ¡Aleluya! Con este gozo recibamos a nuestro rabino. Vamos a
a preparar para decir el Shema con sus bendiciones, como ya conocemos, que ya sabemos, servicio de Shabbat. Una parte que la dice el líder, después hombres, comunidad, y así según corresponda, ahí lo vamos haciendo. ¿Ok? ¿Estamos listos? אנחנו מפילים כל תהננו ננו זהו ישוע המשיח, אמן. Bendito eres tú, eterno, que nos ha dado la vida para bendecirte y proclamar unidos la gloria de tu reino. He aquí que nosotros unimos ahora nuestra alma al alma de nuestro Dios y Mesías, para recibir los méritos del sacrificio de fe y con la redención y la postura de su iglesia, para que la gracia y la presencia de la cruz y depositar allí nuestro sacrificio de la mañana, expresar la ofrenda de nuestra vida. Vamos, cantemos a Adonai, cantemos jubilosos a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a su rostro con gratitud, con salmos, cantemos jubilosos a Él. Pues un Dios grande es Adonai, un gran rey sobre todo lo que existe. Las entrañas de la tierra, las cumbres de las montañas son suyas. Suyo es el mar, ya que Él lo hizo, y los secos sus manos crearon. Vamos, postrémonos e inclinémonos ante Adonai nuestro Hacedor, pues Él es nuestro Dios, nosotros pueblo de su pastoreo y rebaño de su mano. Y digan amén. Amén. Canten a Adonai un canto nuevo, canten a Adonai toda la tierra, canten a Adonai, bendito su nombre, anuncien de día en día su Yeshua, declare entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas, pues grande es Adonai y alabado grandemente, temible es Él sobre todo lo divino, pues todos los dioses de los pueblos son vacuidades, Adonai en cambio los cielos hizo. Honor y majestad ante Él, fuerza y belleza hay en su santuario, atribuyen a Adonai familias de los pueblos, atribuyen a Adonai gloria y fuerza, atribuyen a Adonai la gloria de su nombre, alcen tributo y vengan a sus atrios, póstrense ante Adonai en la belleza del santo, tiembla ante Él toda la tierra, declaren entre las naciones, Adonai reina, juzgará la tierra con justicia, y la gloria del gran Dios cubrirá las naciones. Se avergonzarán todos los que siguen venidos, aquellos que cantan en capilares, se postrarán ante todo lo existente, por Dios de la revolución, se desposaron las hijas de Jehová, los justicia nacional, pues su Adonai es más alta que toda la tierra, grandemente se está por sobre todo lo que existe, bendito es Eterno por siempre y para siempre, nuestro único Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y decimos Amén. Hombres, la luz está sembrada para el justo y para los rectos de corazón alegría. Alégrense justos en Adonai y den gracias a la memoria de su santidad. Yo y mi casa serviremos a Adonai, nuestro uno y único Dios verdadero, y no hay nadie más. Bendito sea su nombre eternamente para siempre. Y digamos amén. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Iloh, Leolam Vaed, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Iloh, Leolam Vaed. Hashem Melech, Al Kol Haaretz, Baruch Hashem, Echad U'Shmo Echad, Hashem Melech,
Canten a Adonai un canto nuevo, pues maravillas ha hecho. Salvación para él de su diestra y de su brazo santo. Ha anunciado Adonai su Yeshua. Ante los ojos de las naciones descubrió su justicia. Un salmo cantado para el día de Shabbat. Bueno es agradecer a Adonai y cantar a su nombre altísimo. Pronunciar por la mañana su amor y su lealtad por las noches, con el arpa y con el decacordio, con una canción solemne de lira, pues me ha alegrado Adonai con tu obra, sobre las obras de tus manos cantaré alegremente. Cuán grandes son tus obras, Adonai, muy profundos son tus pensamientos, un hombre ignorante lo sabe, y el alto grandemente es esto, al fortalecer a los impíos con la guerra, y al prosperar a todos aquellos que obran iniquidad, solo dejarás tu juicio eterno. Pues he aquí que tus enemigos Adonai, he aquí que tus enemigos se perderán, dispersos serán todos aquellos que obran iniquidad. Alzaste como el búfalo mi cuerno, me ungiste con aceite fresco, descubierto han mis ojos aquellos que me acechan, cuando se alzaron contra mí los malvados, lo oyeron mis oídos, y el justo como la palma florecerá, como el cedro en el Líbano crecerá, plantados en la casa de Adonai, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún florecerán en su vejez, vigorosos y frescos serán, para decir que recto es Adonai, mi roca, en quien no hay injusticia. Oh Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios y Dios de Sahara, bendito el Dios grande, el portentoso y temible, el Dios alto, dispensador de misericordia, favorable, creador de todo, memorioso de la verdad de los ancestros, y traidor de un redentor, nuestro justo Mesías, para los hijos de sus hijos, para los hombres y los reyes de su gloria. Bendito eres tú, Adonai, escudo de Abraham, escudo nuestro, escudo de tu pueblo Israel. Tú eres poderosa paciencia de Abraham, tú das vida a los muertos, grande es tu salvación. נאמן אתה להיום מתים, ברוך אתה אדוני, מחייך מתים. Y como grande eres tú para dar vida a los muertos, bendito eres tú, Adonai, que da vida a los muertos. Barehu que Adonai viene como. Bendita es la gloria de Adonai de su morada. Haznos retornar nuestro Padre a tu Torah y acércanos nuestro Rey a tu servicio y devuélvenos en un retorno completo ante ti, pues fuimos robados y alejados de ti y extraviados por senderos de oscuridad, nosotros y nuestros ancestros, y obligados a servir a dioses extraños en una provincia apartada. Pero tú, Adonai, fuiste compasivo y misericordioso, miraste a nosotros con la luz de la luz de tus días, y nos encontraste y nos trajiste de vuelta a tu santa casa. Bendito eres tú, Adonai, que sea el retorno de todas las cosas perdidas de la casa de Israel. Amén. Perdónanos, nuestro Padre, pues hemos transgredido. Indúltanos, nuestro Rey, pues hemos hecho mal, pues tú eres el Dios bueno e indulgente. Bendito eres tú, Adonai, que por gracia buscas en perdonar a nosotros y a nuestros ancestros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos con amor. Cúranos, Adonai, y seremos curados. Sálvanos y seremos salvos, pues nuestra alabanza eres tú. Trae sanación y curación para todas nuestras enfermedades y para todas nuestras dolencias y para todas nuestras aflicciones, pues el Dios curador, misericordioso y fiel, eres tú. Bendito eres tú, Adonai, que cura a los enfermos del pueblo de Israel. Amén. Toca tu shofar magno para nuestra liberación y eleva tu estandarte para reunir a nuestros exiliados. Reúnenos juntos rápidamente desde las cuatro esquinas de la tierra a nuestra tierra. Bendito eres tú, Adonai, que reúne a los expulsados de su pueblo Israel.
Todos tus enemigos y todos quienes te odian prontamente sean expurgados. Y todos los que hacen maldad prontamente sean desarraigados y quebrados y destruidos y derrotados rápidamente en nuestros días. Bendito eres tú, Adonai, en la tierra de los enemigos, que derrota a los arrogantes y anula los planes de los malvados contra nosotros y contra el pueblo de Israel. Sobre los justos y sobre los piadosos y sobre el remanente de tu pueblo, la casa de Israel, y sobre los sobrevivientes de la casa de sus escribas, y sobre los conversos justos y sobre nosotros, fluya por favor tu misericordia. Adonai nuestro Dios, otorga una recompensa a todos los que construyen tu nombre verdaderamente, y pon nuestra suerte en ellos, y que nunca nos atormentemos en el río brillante, en tu gracia magna verdaderamente reposamos. Bendito eres tú, Adonai, repose y confianza de los justos. Amén. Nuestro Dios y Dios de nuestros ancestros, se eleve, venga, llegue, sea vista y sea recibida, sea escuchada, sea considerada y sea recordada delante de ti nuestra memoria y la memoria de nuestros ancestros, la memoria de Jerusalén, tu ciudad. Y la memoria y la bendita antiguo de David y Siete, y la memoria de todo tu pueblo de la casa de Israel frente a ti, para la supervivencia, para el bien, para la gracia, el amor, la misericordia, Otorga paz, bien, bendición, vida, gracia y amor, misericordia sobre nosotros y sobre todo Israel, tu pueblo, y bendice nuestro Padre a todos nosotros como uno solo, con la luz de tu rostro, pues en la luz de tu rostro nos diste a nosotros, Adonai, nuestro Dios, Torah y vida, amor y bondad, justicia y misericordia, bendición y paz. Y que sea bueno ante nosotros bendecirnos y bendecir a todos tu pueblo de Israel con gran fuerza y paz. Amén. Amén. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón frente a ti, Adonai, mi roca y mi redentor. Mi Dios, guarda mi boca, Adonai, mis labios de siempre falsedad, y que hagas de mis pecadores y nada acá y en la salvación de mi pueblo. Habla de corazón a tu bondad, que mi Dios me haga perdón a mí, reciba mi alma. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón frente a ti, Adonai, mi roca y mi redentor. El que hace la paz a las escrituras, En su misericordia dará la paz a nosotros, sobre todo Israel. Amén. Engrandecido y santificado sea su nombre magno. Amén. Amén. En el mundo que creó según su voluntad, reine su reino, florezca su salvación y se acerque su Mesías. Amén. En sus vidas y en sus días y en la vida de toda la casa de Israel, pronto y un tiempo cercano, y digan: Amén. Amén. Para siempre. Amén. Amén. Sean recibidas las oraciones y las peticiones de toda la casa de Israel frente a su Padre en los cielos, y digan amén. Amén. Sea una paz magna de los cielos, vida y saciedad, salvación, misericordia, solaz y curación, redención y perdón, indulto, abundancia y éxito para nosotros y para todo su pueblo Israel, y digan amén. Amén. Bendigan ustedes al Eterno. Bendito es Adonai, bendito por siempre y para siempre. Bendito es Adonai, el bendito por siempre y para siempre. Vamos a decir el Shema. Shema Israel Adonai Adonai
הדברים האלה השם מגיב לזרעך היום על לבבך ושנתן מלוויך ודיברת בם ושיתפתך לך ומשעריך ואהבת לרעך כמוך. Amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes. Y estas palabras que yo te digo hoy las enseñarán tus hijos. Hablarás de ellas, te has acostado cuando andes el camino. Pondrás como una señal en tu mano y en tu frente. Las colocarás como marcas en las puertas de tu casa. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. La parashá de hoy, con la cual vamos a estar estudiando esta semana, que concluye hoy en este día sagrado de Shabbat, es una de las parshiyot más hermosas que tenemos en toda la Torah, porque inicia con la instrucción dada por el Eterno a través de Moshe, encomendando a Aarón, a Cohen, la tremenda responsabilidad de encender la menorá, la lámpara sagrada de 7 brazos, que es más o menos como esta que está aquí, ¿verdad? 7 brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, espero que la puedan ver ustedes también en donde quiera que se encuentren. Okay. Hoy tenemos la bendición de que muchas comunidades están unidas a nosotros estudiando esta parashá, y no sé qué pasa con el lente que está ahí molestándome. Yo creo que ya se le quitó. Tenemos la comunidad de Londres que está unida a nosotros en este día, con una representante acá en este día, la hermana Sandra, que nos visita desde Londres. Bienvenida, nos alegra tenerte acá. Así que nuestros hermanos de Londres, un abrazo a ustedes allá en este día medio calentito que hay por allá por Londres. A los que están en Suiza, saludos desde Nueva York. A los que están en Centroamérica, tenemos un grupo nuevo en Costa Rica que se ha reunido para estudiar Torah y se conectan también con nosotros, y a ustedes les enviamos un fuerte abrazo desde Nueva York, República Dominicana, Argentina, Puerto Rico, todos esos lugares, de España, que se une a nosotros también. Es una alegría muy grande poder tener estos medios de comunicación al servicio de la Torah. Esta parashá es importante porque incluye la consagración de los levitas por primera vez en la historia del servicio al santuario. Por primera vez, toda la historia de la redención, los levitas inician su servicio en el santuario. La parasha también contiene la instrucción de Pesach Sheni, cuando alguna persona por alguna razón no pudo santificar Pesach en el tiempo y lugar que correspondía, entonces podía hacerlo en el segundo mes, el día 14 del segundo mes, y eso es la instrucción que tenemos en esta parashá. También tenemos en esta parashá la creación
del tribunal de Moshe Rabbeinu, formada por 70 ancianos, sobre los cuales vino espíritu de profecía, y estuvieron con Moshe administrando los asuntos de la comunidad de Israel. La parashá también nos cuenta de la llegada de codornices al campamento de Israel, cuando los hijos de Israel querían comida de carne, estaban cansados de comer el maná, y entonces pidieron carne, y Hashem le envió codornices, se llenó de codornices aquello allí, y fue un espectáculo impresionante. Y también la parashá nos cuenta como esas cosas grandes que tenemos en nuestra Torah. La parashá nos cuenta todo, lo bueno y lo malo, no solo lo bueno, o sea, también lo malo. La parashá nos cuenta algo terrible que ocurrió en este incidente del pecado de la hermana de Moshe, Miriam, que siendo profeta, un alto estatus del profeta, incita a su hermano Aarón y lo arrastra para hablar mal de Moshe a las espaldas de Moshe, y eso trajo una grave crisis en toda la comunidad de Israel. Eso es básicamente lo que contiene la parashá para este día 20 de Sivan del año 5775, que se corresponde con el 6 de mayo del año 2015 secular, donde estamos. En la clase de hoy, con la ayuda de Hashem, quiero retomar el tema iniciado en la clase previa sobre el nuevo nacimiento. Y este es un asunto de la más alta relevancia y mantiene una conexión directa con nuestra parashá de hoy, toda vez que encontramos aquí, como explicamos previamente, la instrucción de la consagración de los levitas por medio de la purificación en agua, sin la cual ellos no podían iniciar sus servicios sagrados en el Mishkan HaKadosh, en el tabernáculo de reunión. Antes de llegar a este tema, quiero destacar algunos hechos que son extraordinariamente importantes en nuestra parashá. El texto hebreo de nuestra parashá, Vaidaber Adonai Moshe, Lemor Daber el Aarón Beamarta Elaf, así dice, le vas a decir a tu hermano Aarón, Bealoteja a Enorot, así es que dice el texto hebreo, Bealoteja et a Nerot. Las Nerot son las candelas que se encendían aquí arriba, que están aquí arriba, ¿okay?, de la menorá. Este versículo, con esa palabra, Bealoteja, da nombre a la parashá de esta semana. Por eso que se conoce como parashá Bealoteja. Bealoteja significa literalmente cuando haga subir. ¿Eso qué quiere decir? Cuando haga subir. Sin embargo, la mayoría traduce Bealoteja cuando enciendas. No cuando hagas subir, pero cuando enciendas. ¿Por qué? La razón por la cual esto es así se relaciona con una traducción aramea que hizo del texto hebreo posiblemente el más grande traductor alguna vez conocido en Israel del hebreo al arameo, Onkelos. Onkelos no nació judío. Onkelos, su madre, él era sobrino de Tito, el emperador romano, imagínate, Onkelos, sobrino de Tito. Su mamá era hermana de Tito. Y su padre era un helenista de la aristocracia del Imperio Romano, de origen griego, y este hombre se casó con la hermana de Tito, y de esa relación nació Onkelos. Él estuvo en contacto en Israel con el judaísmo y eventualmente se convierte al judaísmo y decidió abrazar los 613 mandamientos de la Torah y se hizo judío. Y por esa razón se conoce en la historia como Onkelos el prosélito. Prosélito es el nombre dado técnicamente a los gentiles que decidían hacerse judíos, juraban guardar los 613 mandamientos de la Torah y vivir conforme las prácticas y costumbres judías.
Onkelos tradujo el Pentateuco al arameo, buscando el bien de aquellos que no podían leer en el siglo II el hebreo de forma fluida, pero sí podían leer en arameo. Y entonces él lo hizo. Cuando los sabios de Babilonia, que tenían ya una versión aramea del Pentateuco, vieron el trabajo de Onkelos, quedaron tan a gusto con esa traducción que la recomendaron en vez del Targum Babli, que era la traducción previa que existía del hebreo al arameo hecha en Babilonia. Y desde entonces las versiones hebreas de las Escrituras incluyen la mayoría de las veces al Targum Onkelos. Cuando llegamos a esta sección de la parashá de hoy, que da nombre a la sección que estudiamos en este Shabbat, esto es, Bealoteja, Onkelos no tradujo cuando subas, él tradujo al arameo cuando enciendas. Y es por eso que usted va a ver casi siempre que en todas la literatura judía, esta parashá se traduce como cuando enciendas y no cuando subas, como dice el texto hebreo. ¿Por qué razón? Porque Onkelos, lógicamente y sabiamente, se dio cuenta que el subir las gradas, ¿ve que esto tiene unas gradas? ¿Ve? Cuando el sumo sacerdote venía, tenía que subir las gradas, ¿ok? Subir las gradas. El texto hebreo dice cuando subas, pero el mandamiento no es subir, el mandamiento es encender. Entonces, Onkelos dijo, para que la gente entienda que el mandamiento no es subir aquí, sino que el objetivo es encender las luces acá, voy a traducir Bealoteja, no como subir, sino como encender. Y esa es la razón por la cual se traduce casi siempre cuando subas el texto hebreo en la forma de Onkelos cuando enciendas. ¿Estamos claros? Se los digo porque muchos de ustedes cuando adquieren las Biblias hebreas se pueden encontrar con eso y no saben de dónde viene, para que sepan de dónde viene. Relacionado con esto, tenemos entonces esta menorá, aquí tenemos una pequeña réplica, esta menorá de 7 brazos, ¿okay? Era la que tenía que encender Aarón todas las mañanas por instrucción divina. Lo grande de esto es, y voy a hablar, si Hashem me permite, tenemos el tiempo y ustedes me aguantan, les voy a hablar de esto en algún momento de la clase de hoy. No pienses que el único universo que existe es el que nosotros conocemos. Existen varios universos. Los visibles y los invisibles. Y los invisibles son más grandes que los visibles. Lo más grande es siempre lo que no vemos. Y normalmente lo que vemos es temporal. Y lo que no vemos es permanente. Cuando Hashem quiso morar en medio de los hijos de Israel, Él le ordenó a Moshe que hiciera este tabernáculo con todos los utensilios que estaban dentro de él. Y para que Moshe supiera cómo lucía el tabernáculo, le mostró uno en visión. Ese tabernáculo no fue hecho con materiales visibles, conocidos. Fue hecho con materiales no conocidos por el hombre. Y para que Moshe tuviera una idea de lo que era, le mostró Hashem, bendito sea, un tabernáculo celestial en una visión. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo el oficio divino que se hacía aquí abajo era una reproducción material del oficio divino que se hacía arriba. Entonces, cada vez que Aarón encendía la menorá aquí abajo, los ángeles encendían la menorá arriba. Cada vez que Aarón hacía algo aquí abajo, los ángeles hacían su correspondiente abodaje en los lugares celestiales, en el tabernáculo celestial, que sirvió de modelo al tabernáculo terrenal. Y cuando las luces
luces de aquí abajo comenzaban a alumbrar el tabernáculo terrenal, las luces del celestial comenzaban a alumbrar el universo, trayendo bendición a todo el mundo. ¿Qué pasó con la destrucción del templo? ¿Qué pasó con la destrucción del templo? Perdimos esa luz. Y entonces eso nos llenó de mucha tristeza. Y para superar este hecho, de alguna manera, los sabios establecieron dos grandes principios. ¿Cuáles son esos dos grandes principios? Primero, que cada uno de nosotros se convierta en una luz para el mundo. El templo se fue destruido, la menorá, no sabemos dónde está, no se puede encender la luz de la menorá aquí abajo, pero si nosotros nos convertimos en luz, allá arriba se va a seguir encendiendo la luz. Y es por eso que enseña nuestro Santo Maestro, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una luz no se enciende, una lámpara no se enciende para colocarla bajo la cama. ¿A dónde se pone la lámpara? Encima, en el lugar más alto de la casa, para que alumbre el camino de los que van entrando a la casa. Acuérdate que Jesús habló de esto en el siglo I, no había electricidad, no había toda la tecnología que nosotros tenemos hoy día. Entonces estaban las lamparitas de mano. Entonces sentí una lamparita de mano para alumbrarse, una antorcha o algo. ¿Qué hacía? ¿La ponías abajo de la cama? ¿A dónde ves que ponerla? En alto, para que alumbre. ¿Okay? Dice Yeshua, así alumbre vuestra luz. Delante de los hombres, así alumbre la luz. ¿Okay? Para ir alumbrando el camino. Bendito sea el Eterno. Entonces, en ese sentido, establecen los sabios que aunque no tenemos hoy día la menorá, podemos seguir trayendo luz al mundo si cada uno de nosotros se vuelve una luz. ¿Cuántos están conmigo hasta ahí? Lo segundo que hicieron los sabios, y les voy a explicar esto porque esto se ha convertido en una obra de arte extraordinaria, y es posible que alguno de ustedes quiera tenerlo incluso en su casa, y eso es a very good idea. ¿Okay? Se los voy a compartir. Lo segundo que hicieron los sabios fue sugerir que en todas las sinagogas del mundo no faltara nunca, cada día, la lectura del Salmo 67. El Salmo, el Teilín 67. ¿Por qué? Porque este Salmo en hebreo, en el texto hebreo, tiene 7 pesukim, tiene 7 versículos. ¿Cuántas lámparas había? 7. ¿Ok? 7. Entonces, esos 7 pesukim, los sabios, o versículos, los sabios lo vieron como relacionado con las 7 luces de la menorá. Y porque además el Salmo 67 en el texto hebreo contiene 49 palabras hebreas. 49 palabras. Y esas 49 palabras se corresponden con las 49 figuras artísticas que tenía la menorá del templo. ¿La ven que tiene unas figuritas? ¿Ok? Tiene 49 figuras artísticas. Entonces, ¿qué hicieron los sabios? Dibujar el Salmo 67 para que estuviera en todas las sinagogas y se leyera en todas las sinagogas. Y es posible que muchos de ustedes vean como un arte, como este que tengo aquí detrás de mí, por ejemplo, una menorá de 7 brazos con un texto hebreo. ¿Qué texto hebreo es ese? El Salmo 67. Y eso es lo que está detrás de esa costumbre. ¿Están conmigo hasta aquí? Les digo eso para que ustedes vean eso ahí y pregunten, ¿y eso qué es? Yo, ¿y el rabino tuyo no te enseñó qué es eso? Es el Salmo 67, que tiene ¿cuántos versículos? 7. ¿Y cuántas palabras en hebreo? 67. ¿Y con qué se relacionan? ¿Okay? ¿Y con cuántos dibujitos? Con 49. ¿Con qué idea? De recordar que aunque no tengamos la menorá, ¿okay? Ese salmo nos recuerda que podemos ser cada uno de nosotros una menorá viviente y así traer luz al mundo. Esa es la enseñanza que está detrás. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta aquí también? Bien. Una vez que he aclarado eso, quiero concentrarme ahora en lo que ha sido el anuncio
para la clase de hoy. La consagración de los levitas y el nuevo nacimiento. La consagración de los levitas y el nuevo nacimiento. Nos enseña la parashá de hoy que para iniciarse en el servicio en el Mishkan HaKodesh, en el Tabernáculo Santo, los levitas que estaban sustituyendo a los primogénitos de los hijos de Israel tenían que pasar por un proceso de purificación ritual con agua. ¿Qué tuvo que hacer Moshe Rabenu con los levitas? ¿Qué tuvo que hacer con los levitas? Esto es lo que nos dice la parashá, según está documentado en el capítulo 8 de Números, a partir del verso 9. Voy a leer para ustedes. Números 8, 9 dice: y acercarás a los leviín, a los levitas, al Ohel Moed, a la tienda de encuentro, y reunirás a toda la congregación de Israel, y acercarás a los levitas ante Hashem, y apoyarán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Apoyarán sus manos sobre los levitas. Y luego levantará Aarón a los levitas delante del Eterno. Aarón tenía que levantarlo. Así que fuerte era Aarón, ¿no? ¿Sabes lo que es levantar miles de levitas en un día? Era un tipo fuerte. Levantará Aarón a los levitas delante del Eterno, y entonces podrán servir al Eterno. Luego los levitas apoyarán sus manos sobre la cabeza de los novillos, al primero como ofrenda de Hatat, ofrenda de pecado, y el segundo por Olá. Olá es ofrenda de elevación ante Hashem, por Le Haper, para espiar por ellos. Y después de esto, ¿después de qué? De haberlos levantado, es ese acto de levantar y mecer, pero no solamente era levantarlos y mecerlos, eso era todo un proceso que tenía que hacer. En hebreo se llama tenufá. Se dice tenufá fácilmente, pero traducir esa palabra no es fácil. Incluye mirarlo con los ojos, pedirle que se acerque, abrazarlo, levantarlo y mecerlo. Todo eso es tenufá. ¿Cómo lo traduce? No es fácil traducir. Tenufá incluye todo eso, Identificarlos, traerlos, abrazarlos, levantarlos y luego mecerlo. Tenufá, delante del Eterno. Tenía que hacer Aarón así. Entonces dice, después de eso, de todo ese proceso que Aarón tenía que hacer, ¿cómo habrá terminado Aarón por la tarde? Como terminé yo ayer en la clínica. ¿Cómo terminó Aarón después de todo ese día haciendo eso? Dice, después de esto entrarán los levitas en la tienda del encuentro y los purificarán y los levantarán y los mecerán, pues entregándose serán ellos para mí en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Vamos a explicar esto. Originalmente, el plan del Dios Altísimo era que los primogénitos fuesen los que sirvieran en el tabernáculo de reunión, los primogénitos naturales. Cuando tuvo lugar el terrible incidente del pecado del becerro de oro, pasaron dos cosas opuestas. Primero, los primogénitos pecaron junto con el resto de la congregación de Israel. Todos los primogénitos pecaron con el pecado del becerro de oro. Y lo segundo que ocurrió opuesto fue que los levitas se alejaron de aquella multitud que estaba pecando con el pecado del becerro de oro y no participaron de ese pecado, los levitas. Y por esas razones, Dios quitó a los primogénitos el honor de servirle en el tabernáculo y los reemplazó por los levitas.
Y esto es precisamente lo que nos dice la parashá de hoy. Que los levitas son para mí en lugar de los que abrieron matriz. ¿Quiénes son los que abren matriz? Los primogénitos. ¿Okay? Para que me sirvan en el santuario. O sea, Moshe y Aarón hicieron exactamente lo que Hashem les había indicado que hicieran. En ese orden. Primero, los levitas fueron separados a la vista de toda la congregación. Segundo, fueron afeitados. Acuérdate que no había navajas como las que nosotros tenemos en estos días. ¿Okay? Eso fue terrible eso, ¿no? Estuvieron con un perno, con una piedra afilada. Le quitaron todos los vellos. ¿Ok? Del cuello hacia abajo. Como cuando te van a hacer una operación quirúrgica, que te afeitan y te dejan así, como si fueras lampiñito. Así lo hicieron. Los limpiaron toditos. Después que le sacaron todos los vellos del cuerpo, los afeitaron bien, los pasaron por las aguas. Los purificaron en agua. Después de eso, los vistieron con ropas especiales y vino la tenufá. Vino el acto ese por el cual Moshe Rabenu los tomó, los abrazó, los levantó y los meció para consagrarlos. Después de todo ese proceso, después de todo ese ritual, los levitas entraron y sirvieron el santuario terrenal y de esa forma fueron consagrados. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? A ver. ¿De qué edad tenían que ser los levitas para participar de todo esto? ¿De qué edad? 25 años. 30, 25, 30. 30. Ok. Dice la parashá, desde los 25 años en adelante. Desde los 25 años en adelante. Ahora, aquí tenemos un problema. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis acá. ¿Por qué quiero hacer este paréntesis? ¿Sabes por qué quiero hacer este paréntesis? Porque yo quiero que todos mis estudiantes de Torah tengan una mente abierta y tengan una mente académica a la hora de estudiar la Torah, sin que en ese proceso perdamos la espiritualidad. Okay, eso es muy importante, porque la multitud del conocimiento también es vanidad. Pero si nosotros logramos ser hombres intelectuales, académicos, pero al mismo tiempo disfrutamos de una relación íntima con Hashem, vamos a tener ese balance, ese es el balance que necesitamos. Hombres como Rav Shaul, que podía sentarse a dar un discurso frente a los filósofos y podía también levantar muertos. Los grandes adiquín de nuestro pueblo siempre se han caracterizado por esas dos cosas: con una mente académica, una mente intelectual, capaz de analizar todas las cosas sin miedo y al mismo tiempo mantener una profunda espiritualidad, una profunda relación con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos presenta un problema. Esto de la edad nos presenta un problema. Dice la parashá, desde los 25 años en adelante. Pero si tú vas a Números, capítulo 4:3, dice 30 años. Y por eso que alguno de ustedes estaba que decía 30, porque parece que el subconsciente estaba que habían leído 30 por algún lado. Efectivamente, en Números, capítulo 4, verso 3, nos dice que a los 30 años tenían que servir en el santuario. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 24, dice que a los 20 años. A los 20 años. O sea, ¿qué tenemos entonces? Tenemos un lugar en la Torah, en el Tanaj, que dice que los levitas se inician a los 20 años. Otro lugar que dice 25 años. Y otro lugar que dice 30 años. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Porque evidentemente hay una contradicción aquí. Si el Tanaj es la palabra de Dios, no puede tener errores. No puede tener contradicciones. O sea, ¿cómo explicamos que un texto diga
que los levitas inician a los 20 años, otro texto que dice 25 años y otro texto que dice 30 años. Además tenemos contradicciones cronológicas en la Torah. Por ejemplo, en nuestra parashá, a partir del capítulo, en nuestra parashá de Alotejá, que estamos estudiando hoy, precisamente en nuestra parashá, tenemos un ejemplo de eso, porque a partir del capítulo 9 de Números se introduce un tema que está totalmente fuera de orden cronológico. ¿Por qué? Porque el libro de Bamidbar o de Números comienza con eventos del segundo mes en el segundo año. Y el capítulo 9 queda completamente fuera de ese orden cronológico. ¿Por qué estoy trayendo eso aquí? Porque algunos critican al Código Real de que tiene contradicción. Y sacan videitos por YouTube diciendo no podemos creer en el Código Real porque está lleno de contradicciones. Y ciertamente tenemos contradicciones en el Código Real. Muchísimas contradicciones en el Código Real. Tenemos errores históricos en el Código Real. Esteban mencionó el lugar de la sepultura de Joseph en un lugar que no es real. ¿Ok? Hubo un error ahí. Que Joseph fue enterrado en otro lugar, no donde dice el Código Real. O sea, nosotros no hacemos nada con meter la cabeza bajo la arena, como hacen los avestruces, y pensar que no hay problemas textuales en nuestros escritos sagrados. Hay problemas textuales. Y nos toca a nosotros resolver esos problemas con la ayuda de Dios Altísimo. Porque es mi opinión personal que Dios mismo permitió esos problemas para dejarnos algo de trabajo. Porque si no tuviéramos esos problemas, no habría en las universidades ni en las yeshivot cursos para estudiar la Torah. Hashem mismo, pienso yo, nos dejó eso para que tengamos algo que hacer en sociedad con Él a la hora de tratar estos temas que son tan sagrados y tan importantes. Y así como el Dios Altísimo no hizo al mundo perfecto, sino que permitió que la tierra se llenara de imperfecciones para darnos a nosotros un espacio a fin de poder participar con Él en la creación. Así pienso yo que Hashem nos dejó estas contradicciones y problemas textuales sin resolverlo, para que nosotros tengamos espacio para deleitarnos en el estudio de la Torah y resolver estos problemas que tenemos. Y este es uno de ellos. Hay decenas de ellos en las Escrituras, y hay decenas de estos problemas en el Código Real, y hay decenas de problemas de estas contradicciones y distorsiones y circunstancias no cronológicas que no coinciden en nuestros escritos sagrados. Alguien podría resolver este problema de los levitas diciendo, bien, a los 25 años eran llamados. ¿Ok? A los 25 años eran llamados. Por 5 años estaban estudiando y se preparaban. Y a los 30 años era que podían iniciarse en el servicio. ¿Lo ven? A los 25 años eran llamados. Tenían que estar 5 años estudiando. ¿Ok? 5 años estudiando. Después de los 5 años, si pasaba la prueba, entonces podían iniciarse en el servicio en el santuario. Eso está muy bien. Pero ¿y qué vamos a decir de los levitas que eran contados a partir de los 20 años? En los días de David. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que con la inminente construcción del templo y el aumento de la población, los levitas no daban abasto. Y entonces David consideró que debían irse preparando desde los 20 años para tener más levitas disponibles para las grandes exigencias de una población judía mucho mayor que en la de los días de Moshe Rabbeinu. Y de esa manera se resuelve todo esto. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Ok? Pero ¿cómo resolvemos
el problema de las contradicciones cronológicas que tenemos en la Torah como la que está hoy en nuestro corazón. La respuesta la da el Talmud, recordándonos que no necesariamente los eventos de la Torah tienen un orden rigurosamente cronológico. En otras palabras, enseñan nuestros sabios que el propósito de la Torah no es solamente enseñar historia del pueblo hebreo como un libro secular enseña historia en una universidad, sino que, como su propio nombre indica, Torah significa enseñar verdades espirituales. En otras palabras, el propósito de la Torah es dar instrucción a una persona de cómo elevarse y mejorarse cada día para hacer lo correcto delante del Eterno. Y debido a esto, la Torah introduce a veces eventos que no son cronológicamente válidos, pero que son éticamente importantes en el tema general que se está tratando, y entonces inserta esas narrativas no por razones históricas, sino por razones didácticas. ¿Cuánto están conmigo hasta aquí? Usted no puede estudiar Torah como estudias un libro de medicina. Tú no puedes estudiar Torah como estudias un libro de física. Tú no puedes estudiar Torah como estudias un periódico del día. Porque el objetivo de la Torah no es crear químicos. El objetivo de la Torah no es crear científicos. El objetivo de la Torah es crear hombres santos que puedan tener una correcta relación con Él, con su prójimo, con la creación, y sirvan de esta manera a los propósitos de la redención. Entonces, si un tema es importante al asunto que la Torah trae, los escritores y editores sagrados de la Escritura introducen asuntos que no son cronológicamente apropiados, pero que sí son apropiados didácticamente para enseñarnos una tremenda lección en ese momento, como aparece en el orden ético de la Torah. ¿Dónde están conmigo hasta aquí? Como vemos, buscamos solución a los problemas textuales que están en nuestra Sagrada Torah. Lo irónico de esto es que los mismos que buscan soluciones a los problemas del Tanaj, problemas y contradicciones que tenemos también en la Mishnah, problemas que tenemos en el Talmud y problemas que tenemos en el Código Real, nos niegan a nosotros el derecho de explicar esas contradicciones cuando del Código Real se trata. Y eso no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque la Torah afirma que uno debe tener medidas iguales y medidas iguales y pesos iguales. O sea, no podemos encontrar una contradicción en el Tanaj y decir, bueno, aquí hay una contradicción, pero esta es la solución. Y cuando llegamos al Código Real, decimos, eso está lleno de contradicciones, esto no sirve para la basura. Eso no es justo. Hay contradicciones en la Torah, hay contradicciones en los profetas, tenemos problemas en los escritos, tenemos problemas en la Mishnah, tenemos problemas en el Talmud, y hay contradicciones también en el Código Real. Hay problemas textuales en todos nuestros libros sagrados. Hay problemas. ¿Cómo los explicamos? Primero, partiendo de un principio fundamental, y es que la Torah, aunque viene de arriba, fue dada por medio de los hombres. Y los hombres cometemos errores. Los hombres cometemos errores. En el proceso del copiado, en el proceso de edición del texto sagrado, máxime tratándose de documentos que son de miles de años de antigüedad. Imagínate, tratar con documentos. Hoy día, por ejemplo, en Cuba hay una discusión de si el inicio de la guerra de independencia fue en Bayamo o fue en Baire. Y se disputa, dice que no, que fue en Baire, es una ciudad, y Bayamo es otra ciudad. No, que fue en Baire, y otro, no, que fue en Bayamo. Y hay historiadores que dicen, no, fue en Baire, y otro dice, no, y eso pasó hace 200 años. Imagínate, hace 2000 años atrás, poner en orden toda una serie de libros y documentos antiguos que tienen 2000, 3000 años de antigüedad. ¿Cómo hacemos para colocar todo eso en orden?
Se cometen errores. Y eso no afecta para nada la confianza ni la credibilidad que tiene la Escritura si somos capaces de ver la grandeza que ella misma contiene. Y segundo, partiendo del principio de que Dios mismo permitió que fuera así para, como dije, darnos un espacio y oportunidad para trabajar con Él en el proceso de renovación, de edición y de transmisión de los escritos sagrados. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ok, una vez que tenemos eso aclarado, para no dejar lagunas en la exposición de hoy, quiero concentrarme ahora en el tema de la purificación de los levitas, sea a los 20 años, sea a los 25 años o sea a los 30 años. ¿Qué es la purificación? ¿Qué es la purificación? Preste mucha atención porque esto es sumamente importante. ¿Qué es la purificación? En sentido general, la purificación es el acto por el cual se cambia la identidad de una persona o el estatus de una persona a través del uso del agua como proceso ceremonial. ¿Okay? Voy a repetir ese concepto. ¿Okay? Purificación es el acto por el cual se cambia la identidad o el estado de una persona a través del uso del agua ceremonialmente en ese proceso. Y para eso se usa algo que se llama la mikve. ¿Ok? La mikve. El término mikve proviene de una raíz hebrea que significa reunión de aguas. ¿Ok? Eso que quiere decir mikve, reunión de aguas. Por ejemplo, cuando Hashem creó la tierra, la convirtió en una gigantesca mikve. Porque dice la Escritura que Dios dijo, júntense las aguas debajo del cielo en un solo lugar. Es una mikve. Júntense las aguas, ¿ok?, debajo del cielo en un solo lugar. Y ahí salen los océanos, los mares. Y por eso uno se puede purificar en el mar. Porque es la mikve más grande que Dios hizo. ¿Ok? No se puede purificar en el mar. Es la mikve que Hashem hizo. Entonces, una mikve es un lugar que reúne las aguas de origen natural, como por ejemplo el agua de lluvia, de un río o de un manantial. Entonces se trata de un pequeño espacio, ¿okay?, que está unido a fuentes naturales de agua, que se recolectan de forma natural o que se introducen las recolectadas de forma natural dentro de la mikve para que funcione como lugar de purificación. ¿Okay? El nivel del agua que se establece por los sabios para que una mikve sea mikve debe ser de 400 seas. 400 seas es más o menos el nivel del agua que alcanzaría ligeramente por debajo de los hombros de una mujer de tamaño regular. ¿Ok? Más o menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando una mujer entra a la mikve, para que sea apropiado, debe tener el agua que le cubra todos los senos. ¿Ok? Le cubra, si los pechos quedan arriba, no sirve. Debe cubrir de los hombros hacia abajo. En la mujer. Se toma la medida de la mujer por ética. ¿Okay? Más que la de los hombres. Hoy día las mikvot son algo impresionante, agradable, son muy higiénicas, son muy privadas, ¿ok? Y por eso es que junto con este lugar llamado mikve o piscina ritual siempre se colocan baños, ¿ok? Para uno bañarse y limpiarse de forma confortable, ¿ok? Y por esa razón se mantiene cerrada la sección de la mikve para asegurar la privacidad de cada uno, ¿ok? En la tradición judía, que nos viene ya, lo estamos viendo de los levitas, ¿ok? En la tradición judía, la mikve es la cosa más importante a la hora de construir una sinagoga. Se comienza por la mikve. Por ejemplo, el día que nosotros vayamos a construir una sinagoga aquí en Nueva York, ¿cuántos dicen? Amén. ¿Okay? El día que vayamos a construir una sinagoga aquí, hay que empezar por la mikve.
Y si juntamos todo el dinero que Hashem nos envíe, si juntamos todo el dinero y no alcanza sino para construir la mikve, hay que construir la mikve primero y después la sinagoga. El Cohen Gadol, para que tengan una idea de la importancia que esto tiene, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, solamente el día de Yom Kippur tenía que entrar a la mikve 5 veces. Entrar y salir, hacer 5 purificaciones. Por supuesto, la mikve no tiene nada que ver con higiene, ¿okay? No tiene nada que ver con higiene. Se trata de un acto cultico de gran implicación espiritual, ¿okay? Entrar a la mikve representa un proceso de purificación que está teniendo lugar en la persona, un cambio que está teniendo lugar en la persona. Cuando alguien está siendo consagrado para que realice una función muy elevada en el servicio a Dios, primero se pasa por la mikve, antes de enviarlo. Se pasa por la mikve. Y esto es lo que hizo Aarón con los levitas. Los purificó. Ahí dice simplemente purifícalos con agua. Y no explica nada más. Porque el contexto que está detrás del texto, nosotros sabemos cuál es. ¿Qué quiere decir? Purifícalos con agua, pásalo por la mikve. Eso es lo que quiere decir. Los pasó por la mikve para hacerlos aptos para el servicio. Interesante que cuando nuestro santo maestro cumplió 30 años de edad, pasó por la mikve. Él fue al río Jordán a purificarse ante el profeta, ante el sacerdote judío Yohanan ben Zecaria. Y cuando tuvo el encuentro con Nicodemo, le dijo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y ese es precisamente el asunto que dejamos de nuestra conferencia del jueves y del Shabbat pasado. Y es lo que vamos ahora a desarrollar acá con la ayuda del Eterno. ¿Qué significa nacer de nuevo? Esto es muy importante, este tema. ¿Okay? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Y por qué Yeshua afirma que sin este nuevo nacimiento no se puede ver ni entrar en la edad anciana, en el reino de Dios, aquí en la tierra? En la clase pasada yo estuve mencionando algunas de las diferentes formas que el judaísmo por siglos, en los días de Yeshua, tenía para declarar a una persona nacida de nuevo. Digo esto para bien de muchos amigos nuestros cristianos que están viniendo a las raíces hebreas y que piensan que el bautismo, como se conoce en el mundo cristiano, es algo inventado por Yeshua, ¿okay? O es algo del Nuevo Testamento. Absolutamente para nada, ¿okay? Absolutamente para nada. Es una costumbre de nuestros padres milenial, empezando por la parashá de hoy, que dice que todos los levitas, antes de iniciarse, tenían que pasar por la mikve y hacer su purificación, ¿okay? Bueno, en virtud de eso, vamos a retomar el tema y vamos a aclarar algunas cosas acá que son extremadamente importantes. ¿Cómo define el judaísmo el nuevo nacimiento? ¿Y de cuántas formas posibles puede una persona nacer de nuevo? En primer lugar, el primer caso más típico de todos es en el caso de los prosélitos. Ese es el caso más típico de todos, los prosélitos. En los días cuando el templo estaba en pie y una persona se convertía al judaísmo, tenía que hacer tres cosas. Tenía que presentar un sacrificio en el templo, tenía que hacer el Brit Milá, o la circuncisión en la carne, y tenía que hacer purificación en agua. Esas son las tres cosas que se le exigía hacer. ¿Por qué se le exige? Entregar un sacrificio se entiende. Eso está perfectamente entendible. El Brit Milá se entiende, porque es una orden de la Torah. ¿Pero por qué pasar por la mikve? ¿Por qué los rabinos exigían y los profetas exigían a toda persona
que abandonaba la idolatría y se convertía al Dios de Israel y mostraba su intención de abrazar los 613 mandamientos de la Torá y vivir como judío, ¿por qué se le exigía pasar por la migbe? Porque la migbe, y esta es la respuesta más simple, ¿okay?, a este nivel que estamos. La migbe representa simbólicamente el útero nuevo donde se va a formar esa persona. ¿Ok? En otras palabras, el agua de la migbe metafóricamente ocupa el lugar del líquido amniótico de esa persona, porque va a nacer otra vez. ¿Ok? Y como el vientre de su mamá no fue un vientre judío, esas aguas se transforman en un vientre judío, como si fuera la matriz de Sara, que se reproduce, ¿okay?, de Sara, de Raquel y de Lea. Es como si se reprodujera esa matriz. ¿Okay? Entonces, cuando esa persona entra en esas aguas y se sumerge en esas aguas, no puede respirar. No puede respirar. Y al no poder respirar por cierta cantidad de tiempo que se le sostiene bajo el agua sin respirar, hasta que ya le falta el aire y tiene que salir, todos esos segundos que esa persona está debajo del agua es la forma simbólica de representar su muerte, su anulación de la vida. Dejó de ser. Por esos segundos dejó de ser, no respira. Un muerto respira, un muerto no respira. ¿Ok? Entonces, cuando esa persona está bajo del agua, asume una posición de muerte. Se murió, no respira. Ahí abajo está. Emerger de esas aguas significa salir a la vida, nacer otra vez. Entonces se trata de este ritual que simboliza renovación, un cambio de estatus, un nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo es la ley? La ley es que usted baja por la migbe, baja por un lugar, se muere, nace y sube por el otro lugar, surge a la vida. O sea, quien se convierte al judaísmo también tiene que cumplir con esa función de la migbe, lo que marca la transformación vital que se está dando en la persona que está haciendo la conversión. Hay un cambio de identidad, hay una nueva identidad. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Cuántos entendemos ese simbolismo que está ahí? Alright. Yeshua está hablando con Nicodemo, pero ya Nicodemo no podía nacer así. ¿Por qué él no podía nacer así? Porque él nació judío. O sea, él no puede nacer así. Él nació judío. Y Yeshua le está diciendo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué otra manera podía una persona ser declarada nacida de nuevo en el judaísmo? En el momento del Brit Milá. El momento del Brit Milá. A los 8 días de nacido, el niño judío se introduce en el pacto abrámico. A los 8 días de nacido. Y al hacerlo, su estado ceremonialmente cambia. Esto es muy importante. Por ser hijo de padres judíos, es judío. Pero hasta que no se le haga el Brit Milá, no entra en el pacto. ¿Ha escuchado lo que estoy hablando? Naciste judío, pero hasta que no se te hace el Brit Milá, no entras en el pacto. La única manera de entrar al pacto es a través del Brit Milá, porque así está escrito en la Torah. O sea, es algo muy bonito, es algo extraordinario. Lo sagrado de este acto es cuando el Moel es el que... A ver, voy a explicar esto para no dejar lagunas. La responsabilidad de circuncidar a su hijo la tiene el padre. No es de la madre,
no es del rabino, no es de la comunidad, es del papá. El papá es el que tiene que circuncidar a su hijo, como Abraham circuncidó a Isaac. El padre tiene que circuncidar a su hijo. Pero ¿qué pasa si el padre no sabe hacerlo? Puede poner en riesgo la vida del niño. ¿Ok? Le puede poner en riesgo la vida del niño. Entonces, ¿qué hace el padre? Busca un especialista, a un cirujano, a alguien que no está supuesto que va a cometer errores, porque ha estudiado para eso. Y entonces delega en él la responsabilidad de circuncidar a su hijo. Entonces viene esa persona, viene el Moel, sienta al niño en un lugar, en una almohada, cómodo, y se coloca la persona. Hay alguien que escoge el papá para que sea testigo de eso, se llama Sandak en la tradición judía, y él se sienta así, en esta silla, se sienta. Esa silla se conoce como la silla de Eliyahu. Se quise Eliyahu Hanabí, así dice así hay que decir, ¿ok? Se quise Eliyahu Hanabí Hamelech Abrit. Esa es la forma hebrea que usamos. ¿Por qué Eliyahu Hanabí? ¿Por qué tiene que haber una silla? En todas las sinagogas hay una silla especial que se llama la silla de Eliyahu. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios le puso a Eliyahu una disciplina muy grande. Muy grande. ¿Cuál es la disciplina que le puso? Cuando Eliyahu habló la Lashon Hara contra Israel, cometió un error grave. ¿Okay? La Lashon Hara, hablar mal de una persona o de una institución, es uno de los pecados más terribles que puede ocurrir en la vida de un ser humano. ¿Okay? Se puede destruir una familia, se puede destruir una persona, se puede destruir una comunidad por la Shonara. Y Eliyahu Naví, con todo lo grande que era, cometió este pecado. Si Eliyahu Naví cometió este pecado, dime tú nosotros. ¿Cuál fue el pecado de la Shonara que cometió Eliyahu Naví? Que se escondió en una cueva por miedo a una reina. Y Dios lo buscó en la cueva y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Okay, el profeta Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Dice: tengo celos por ti y solo yo he quedado que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. En otras palabras, le dijo a Hashem: todo Israel se ha ido atrás de Baal. Israel del norte. Okay. Recuerda que cuando Eliyahu Naví existían dos reinos: el reino de Judá en el sur, Israel en el norte. Eliyahu sirvió a Hashem en el reino del norte. Y le dice: todo Israel se ha ido, ha violado tu pacto. Y Hashem le dice: te equivocas. Yo tengo un remanente en Israel. Yo tengo 6,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Te equivocas. ¿Y sabes qué? Perdiste el servicio. Búscate a uno que te va a reemplazar. No va a ser más profeta en Israel. Búscate a uno que te va a reemplazar por ese Lashon Hara que acabo de decir. Te va a costar, no puedes servir ejerciendo. Y ahora te voy a poner un castigo para que aprendas. ¿Cuál es el castigo? Donde quiera que se haga un Brit Milá, tú tienes que estar presente ahora. Mire qué buen castigo la cosa, ¿no? Qué bueno es Hashem, ¿no? Qué misericordioso. En todo Brit Milá que se haga en Israel, tú tienes que estar presente para que sepas que mi pueblo hay un remanente que me sigue. Y que no va a olvidar el pacto. Y es por eso que en cada Brit Milá hay que poner una silla. Se llama la silla de Eliyahu Hanabí. A ver. Y Eliyahu Hanabí, espiritualmente hablando, metafóricamente hablando, se tiene que hacer presente en cada Brit Milá. Pero aquí hay un problema. Como Eliyahu Naví se convirtió en un ángel, es muy sagrado, muy puro. Eliyahu Naví no puede entrar a ningún lugar donde hay pecado. Entonces, ¿qué dice el Moel? Observe esto, en el Brit Milá de un niño, un Brit Milá de un niño judío, el Moel, antes de hacer el corte, tiene que hacer unas bendiciones. Y en esas bendiciones, él tiene que declarar que por la sangre pura que ese niño va a derramar ahí,
los pecados de todos del papá y de la mamá de ese niño son perdonados. Y los pecados de toda la familia son perdonados. Y los pecados de todos los que estén presentes en ese acto son perdonados. Y luego que esa expiación tiene lugar en virtud de la pureza de la sangre del niño, de la circuncisión de un niño que no tiene pecado, que es puro, es un alma pura, limpia, entonces el Yohanan puede hacerse presente en la silla. Es algo impresionante, ¿ok? Impresionante. Y es por eso que al momento de hacer Brit Milá ocurre ese cambio de estatus, ¿ok? Ese cambio de estatus. Nicodemo no podía nacer así porque ya él lo habían hecho el Brit Milá a los 8 días. A los 8 de nacido a él le hicieron el Brit Milá. Entonces, ¿cómo van a nacer de nuevo? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. Otra manera que el judaísmo tiene de declarar a una persona nacida de nuevo es cuando el niño llega a la edad de Bar Mitzvah. Cuando el niño llega a la edad de Bar Mitzvah en los días de Yeshua de los 12 años y un día, hoy día a los 13 años y un día, se hace un acto simbólico muy bonito, es una fiesta. Ustedes muchos han visto Bar Mitzvahs aquí. Y entonces se hace un acto muy bonito en el cual se reconoce que ese niño, y ahora en nuestros días también las niñas, cuando tienen 12 años y un día, el varón 13 años y un día, se le reconoce que dejó de ser niño y se convirtió en adulto. Y ese cambio de estatus que se da cuando se declara a la persona, ya tú no eres más un niño, de ahora en adelante tú eres un adulto responsable de los mandamientos conforme a tu estatus y el estatus de tus padres, al momento que se dice eso, ese niño cambia oficialmente. Ya la edad misma lo cambia, pero oficialmente en el acto se cambia. Ese acto lo cambia. Deja de ser niño y asume su rol como adulto responsable de los mandamientos delante de la comunidad. Hay mucha gente hoy día adulta que sigue actuando como niño porque nunca nadie, Candy, le dijo que ya no era niño. Si ya tú no eres niño, a partir de los 13 años, ya tú dejaste de ser niño y eres adulto, ¿ok? Se tienes que portarte como adulto. Y las niñas, después de los 12 años y un día, ya son adultas, ya tienen que portarse como adultos. Ese cambio de estatus, ¿ok? De niño, sin responsabilidad, a adulto responsable, se conoce como nacer de nuevo. Nicodemo ya había pasado por todo eso. Ya había pasado por todo eso. Él no puede nacer de nuevo de esa manera. Y Jesús le está diciendo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en la edad mesiánica, en el reino de los cielos. Wow. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Te imaginas cómo estaba Nicodemo, lo que estaba pasando en la mente de Nicodemo en ese momento? Otra manera que el judaísmo declaraba a una persona nacida de nuevo es cuando se casaba. ¿Okay? Antes de la boda, ¿okay? La novia tiene que hacer tevilá, el varón también, y sobre todo la mujer tiene que hacer tevilá. ¿Okay? Se tiene que bajar a la mikve porque va a cambiar de estatus. ¿Okay? La tevilá para una pareja, especialmente para la novia, simboliza entrar en las aguas de los ríos que estaban en el Gan Eden. Antes de Adán y Eva pecar, había unos ríos que pasaban por el Gan Eden y las aguas eran puras y extraordinarias. Y representaba de esa manera el amor perfecto y carente de inhibiciones que disfrutaron Adán y Eva antes de pecar. O sea, bajar antes de casarse a la mikve representa restaurar eso simbólicamente, ¿okay? Retornar a ese estado edénico, ¿okay? Con el intento de alcanzar el nivel espiritual, el amor puro, íntegro que había entre Adán y Eva en aquellos días.
Nicodemo no podía nacer de nuevo, así porque ya él era casado. Él era miembro del Sanedrín, del Congreso de Israel de aquellos días. Y para ser miembro del Sanedrín tú tenías que ser casado. Él no podía nacer de nuevo así porque ya había sido nacido de nuevo así. Entonces, ¿qué le quedaba? ¿Cómo iba a entrar al reino de los cielos? Se le estaban agotando todas las opciones. ¿De qué se trata? Había otra manera en que el judaísmo declaraba a un judío nacido de nuevo, y es cuando se graduaba de una yeshiva. ¿Ok? Eso es muy importante. Cuando se graduaba de una yeshiva. Antes de la graduación no podía opinar, no podía dar su propia interpretación de la Torah. Tenía simplemente que mencionar el nombre de los maestros sobre el cual él estaba dando su opinión. Ese fue el caso de Yeshua, por ejemplo, de quien se dice el Código Real, que la gente se asombraba de su enseñanza, porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que Yeshua enseñaba con autoridad y no como los escribas? Porque los escribas eran escribas, pero no eran rabinos, bajo autoridad. Cuando un escriba enseñaba, tenía mucho conocimiento, definitivamente, eran los escribas, tenían mucho conocimiento, ¿ok? Pero ellos enseñaban diciendo, fulano de tal dijo, en nombre de fulano de tal, que esto significa esto. ¿Lo ve? Fulano de tal dijo, ok, ¿a qué hora se comienza el servicio de Shabbat en New York? Ok. Benny Ortiz dijo que Carlitos Rodríguez dijo que Orlando Cordero dijo que a las 11 se empieza. Así es que él tiene que decir si es escriba. Si es rabino o no. Si es rabino dice a las 11. Pero si no es rabino, tiene que decir, según fulano de tal, dijo, según fulano de tal, que esto significa esto. ¿Cómo enseñaba Yeshua? Yeshua enseñaba diferente. Yeshua enseñaba y decía, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, ay, ay, ay. Imagínate esa expresión. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo, en otras palabras, esto fue enseñado de esta manera, pero yo les digo a ustedes que el significado es este. Eso es tener autoridad. Y eso crea un problema de autoridad. Así que le mandan a un comité y le dice, oye, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Entonces Yeshua, como buen judío al fin, les dice, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me la responden, ya les voy a decir con qué autoridad yo hago todas estas cosas. La purificación de Yohanan, ¿era del cielo o era de los hombres? Mire qué preguntita. La purificación de Yohanan, ¿era del cielo o era de los hombres? Y entonces ellos cavilaban entre sí, decir, si decimos del cielo, nos va a decir, ¿por qué no te sujetaste a él? Ahí vamos a estar en problema. Y si decimos de los hombres, nos mata todo el mundo. Entonces, esta gente nos apedrea, porque todo el mundo sabe aquí que Yohanan era profeta. Mira, mejor le decimos no sabemos. Y viene y le dice, no sabemos, no sabemos. Entonces dice Yeshua, ok, ustedes no saben, perfecto. Yo sé con qué autoridad hago estas cosas, pero no se los voy a decir. Yo sé con qué autoridad estas cosas. Yo sé quién me ha dado smijá, ordenación, autoridad para hacer estas cosas, pero no se los voy a decir. Al graduarse de una yeshiva o terminar sus estudios con el rabino que le sirvió de maestro, ese estudiante recibía la autoridad para enseñar a sus propios discípulos. Y eso hacía un cambio de estatus en él. Entonces, en ese momento, se le declaraba a ese estudiante nacido de nuevo. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Cuál era el problema de Nicodemo? Que ya él había pasado por todo eso. Ya él era rabino también. Entonces, ¿qué me queda?
¿Qué me queda? Se le han agotado todas las opciones. Nicodemo no tiene opciones. ¿Okay? No tiene opción. Había otra manera en que el judaísmo declaraba a una persona nacida de nuevo. Y es cuando era ese rabino, ese sabio, pues, era promovido a ser parte del Sanedrín y juez de Israel, y ahora podía juzgar y tener sus propios estudiantes. ¿Ok? Magnífico, maravilloso, pero Nicodemo ya era miembro del Sanedrín también. Era miembro del Sanedrín. Él no podía nacer de nuevo así. Y eso eran todos los casos conocidos en el judaísmo de aquellos días. ¿Cómo una persona podía nacer de nuevo? Entonces, ¿de qué otro nacimiento está hablando Moshiach? ¿De qué otro nacimiento está hablando Moshiach? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ahora, voy a explicar algo que es sumamente interesante. Desde el punto de vista de la teología judía, cada vez que una persona nace de nuevo, se le perdonan todos sus pecados. Miren qué lindo, qué gracioso es Dios, qué misericordioso es nuestro Dios. Cada vez que una persona cambia de estatus, se le perdonan los pecados, todos los pecados. Cuando el presidente Pérez fue nombrado presidente de Israel hace unos años atrás, los rabinos le mandaron una carta y le recordaron: hoy has nacido de nuevo y todos tus pecados han sido perdonados. Al presidente Pérez. Cuídate, ¿cuál fue el objetivo de la carta? Cuídate que no le embarres ahora. Ya te perdonaron todo, no le embarres. A Obama se le perdonaron todos los pecados. Todos los pecados que cometió en Chicago se le perdonaron. El día que juró. Él se le embarró de nuevo. Tiene que volver. Tiene que volver. Cuando ganó la segunda elección, Hashem le perdonó todos los pecados que hizo antes, se los perdonó. Oye, pero no la vuelve a embarrar otra vez. Así era en Israel. Cada vez que una persona nacía de nuevo, Hashem le perdona todos los pecados. En el caso del niño de los 8 días, se le perdonan los pecados de sus padres y de todos los que estaban ahí en ese acto a los 8 días. Y lo mismo en los otros casos. O sea, para indicar ese cambio de estado experimentado en una persona, normalmente, eso es lo normal, el proceso se le daba un nuevo nombre hebreo para identificarlo ahora con la comunidad. ¿Okay? Y en el caso del niño judío, a los 8 días de nacido es que se revela el nombre. Nunca le pregunte a una mamá judía o un papá judía que acaba de tener un niño o que está esperando un niño, ¿cómo se va a llamar? Porque eso revela que usted no sabe nada de judaísmo. Nunca se le pregunta a un padre, a una madre judía, ¿cómo se va a llamar el niño? Ni cuando nace se le puede llamar al niño. No se dice. Eso es un secreto de los padres con Hashem. ¿Okay? Un secreto total. En el momento que se hace el Brit Milá, se anuncia: el nombre del niño será tal. ¿Ok? Y entonces ya ahí se da a conocer el nombre del niño. Okay. Dice nuestra parashá que el día de su consagración de los levitas, el objetivo era la expiación de los pecados de los hijos de Israel, para que no hubiera plaga en Israel. Sin embargo, nos dice el maestro que para ver y entrar en el reino de los cielos, en la edad mesiánica, hay que nacer de nuevo. Lógicamente, si hay que nacer de nuevo, es para poder perdonar un tipo de pecado que no es perdonado en las condiciones normales cuando ocurren los otros nuevos nacimientos conocidos en los días de Yeshua. O sea, la pregunta es: ¿de dónde sacó Yeshua esta idea? ¿De dónde sacó Yeshua esta idea? ¿Fue algo que él inventó? ¿O fue algo que él interpretó de los profetas? Y el impacto en Nicodemo no se hizo esperar. Y entonces le hace la pregunta: ¿cómo puede hacerse eso?
¿Cómo puede hacerse eso? ¿Empezar todo de nuevo? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? ¿Cómo puede hacerse esto? Hoy día, con la mentalidad del siglo XXI, la gente ve esa respuesta de Nicodemo, entrar en el vientre de la madre y nacer otra vez, como un poco infantil. Pero si nos ubicamos en la teología judía, de infantil no tiene nada. Es una pregunta mística de proporciones profundísimas, lo que se está hablando ahí. Empezar todo de nuevo. Nicodemo se asombra y dice, ¿cómo empezar todo de nuevo? Porque Nicodemo sabía una cosa, para empezar, si iba a empezar todo de nuevo, Dios tendría que destruir este mundo otra vez y hacerlo otra vez, todo el mundo, y hacerlo otra vez. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Vamos a pensar en lo siguiente, para ponerle un ejemplo, ¿ok? Vamos a pensar que Benny, le voy a usar a Benny porque tengo mucha confianza con él y sé que no se va a ofender por nada que yo diga. A ver, vamos a suponer que los panameños nunca se ofenden, gracias a Dios. A ver, si fuera un cubano ahí estamos en problema, panameño no. Ok, Benny, vamos a suponer que Benny dice, ¿sabes qué, rabino? No me gusta la vida mía, yo quiero nacer polaco. No quiero nacer panameño, quiero haber nacido en Polonia. Dice, ok, pues no, vamos a arreglarte para que nazca en Polonia. ¿Cómo hacemos para que él nazca otra vez en Polonia? ¿Quiénes son los padres de él? ¿Cómo se llaman tus padres? Hermel y Marianina. Hermel. Ok, si ellos no se hubieran conocido y casado, tú no hubieras existido, ¿right? Entonces tenemos que eliminarlo a ellos dos para que tú puedas nacer en Polonia. Ya eliminé a dos, ¿ok? ¿Qué pasa si elimino a ellos dos con los abuelos? Hay que eliminarlos también, porque de lo contrario viene Benny. ¿Y qué pasa con los bisabuelos? Hay que eliminarlos también. Y de ahí para atrás se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Si Dios tiene que destruirte a ti para hacerte nacer de nuevo, se destruye el mundo entero. Y es por eso, Rabotai, que tú no eres un accidente histórico. Tú no eres una casualidad genética. Tú eres una profecía en desarrollo. ¿Cuántos entienden esa gran verdad que estamos hablando? Hay un rabino que le pidió a Dios que le revelara el día de su muerte. El día de la muerte de la persona está escondida la persona, porque si usted supiera el día que usted se muere y de la forma que usted se va a morir, usted no duerme esta noche. Hashem es misericordioso y nos ocultó eso, nos lo ocultó. Pero este rabino está intrigado, está orando, empezó a tener confianza con Hashem en la oración, estaba muy bien, iba muy bien la oración, la tefilá, estando en confianza, y le dice, Hashem, ¿por qué tú no me revelas el día de mi muerte? Y dice Hashem, pues hijo, sí te lo voy a revelar. Y le revela. Cuando el hombre ve, dice, no, por favor, no, yo no quiero eso, hazme de nuevo, a ver qué otra muerte me toca. Y Hashem le dijo, si te hiciera de nuevo, tengo que destruir al mundo. Hacerte a ti de nuevo, tengo que destruir el mundo. Rabotai, Dios crea universos. Escuchen esto porque esta es una clase muy, muy profunda. ¿Okay? Dios crea universos paralelos fuera de nuestro tiempo conocido. ¿Okay? ¿Cómo es posible para Dios perdonarte todos los pecados? Escucha esto bien. ¿Cómo es posible para Dios
perdonarte todos los pecados, que incluye la destrucción de hechos equivocados que tú hiciste en tu vida. ¿Ok? ¿Cómo Dios puede destruir todo eso sin destruir el mundo? Por ejemplo, una persona locamente decide robar en un 7-Eleven. Compra un ticket en el tren, se baja en el tren, toma un taxi, va al lugar y hace una serie de hechos, ¿verdad?, para cometer la infracción. Ok, se arrepiente, devuelve lo robado, se arrepiente, hace teshuvá, Dios lo perdona. Perdonar significa destruir todos los hechos que lo llevaron a él a eso. ¿Qué va a pasar con el tren? ¿Qué va a pasar con todo eso que él hizo y con todas las personas que él se trató? ¿Cómo se va a borrar todo eso sin destruir a todas esas personas? ¿Qué hace Dios? Al momento que tú haces teshuvá, todos esos hechos del pasado que Dios borra, los hace en un universo paralelo. Y te coloca a ti sin falla alguna en esa otra dimensión, para no tener que destruir al mundo. Te coloca en esa otra dimensión. Y ahora tú estás acá. Tienes dos universos, el tuyo real y el otro que Dios te creó en el nuevo nacimiento. Si te portas mal y metes la pata de nuevo, le embarras. Dios tiene que hacer todo ese proceso otra vez y entonces te crea otro universo más. Destruye el anterior, que ese sí puede ser destruido, y te crea otro más. Y así va creando universos paralelos. Hoy día, Rabotai, escuchen, con el surgimiento de la física cuántica y la mecánica cuántica, la idea de universos paralelos es una teoría que tiene mucho sentido científico. 60% de las mentes científicas del mundo, de las mentes más brillantes del mundo en este momento, afirman la realidad de estos hechos. O sea, básicamente, esta teoría enseña que existe la simultaneidad dimensional. Escucha esto, la ciencia, la simultaneidad dimensional, o sea, que dos o más objetos físicos o realidades físicas o incluso percepciones filosóficas, es decir, cosas no físicas, pueden coexistir en un mismo espacio-tiempo diferente al que nosotros conocemos. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Posiblemente no entiendas nada, créame, como dice mi cuñado. Créame. ¿Ok? Posiblemente me está viendo allá anciano. De esto estuvo él ilustrándome, porque yo no soy científico, pero él sí lo es. Entonces me estuvo enseñando un poco de los universos paralelos. Así que esta sección de la clase se la debemos a él, ¿ok? O sea, a esta teoría se conoce como la interpretación de mundos múltiples, ¿ok? Y el tema que venimos desarrollando es algo muy profundo, Rabotai. Cada vez que Dios te perdona pecados, te deja limpio, cambio de estatus. Pero para no poder destruir el mundo, pues no puede destruir el mundo, no va a destruir al mundo, ¿ok? Él crea un universo espiritual en tu nueva línea de servicio a Dios. Y la persona sigue aquí, la embarra de nuevo, y cuando es perdonado, su estatus cambia, y le colocan de nuevo sus méritos en ese universo paralelo que fue creado para él. Para poder entrar al mundo por venir y ver la edad mesiánica, la persona tiene que experimentar un tipo de cambio que solamente se puede dar por tres cosas. Sin esas tres cosas no se puede dar. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, la teshuvá, el arrepentimiento. ¿Okay? Segundo, la ayuda del Mesías.
la ayuda del Mesías. Y tercero, la Ruach Kodesh, la asistencia del Espíritu, del aliento divino. El profeta Ezequiel habló de esto, y es de ahí donde Yeshua toma la imagen. Estaba escondido allí, y Yeshua lo saca. Dice el profeta Ezequiel: vienen días cuando yo les voy a tomar de las naciones y los voy a traer de vuelta a vuestra tierra. Les voy a cambiar el corazón. Les voy a cambiar el corazón. ¿Tú te imaginas lo que significa cambiarte el corazón? Sin destruirte. Imagínate, te voy a cambiar el corazón. Eso de que la operación de corazón es algo moderno, olvídate de esto. Esto es la Torah. Viene del profeta Ezequiel. ¿Ok? Vienen días, dice Hashem, cuando yo les voy a tomar, los voy a traer a su tierra, les voy a cambiar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Y derramaré sobre ustedes agua. Agua. ¿Qué cosa? Cuando hablamos de derramar agua, ¿de qué estamos hablando? De la purificación. Ya todo lo que le expliqué, ¿ok? Basta que el profeta diga eso, todo el mundo sabe ya en Israel de qué se trata, ¿ok? Pasarte por la mikve, ¿alright? Derramaré aguas limpias y voy a limpiarles de todas vuestras idolatrías y voy a poner en ustedes mi ruach, mi aliento sagrado. Y haré que andéis en mis preceptos y los pongáis por obra todos mis mandamientos. Y en ese día les perdonaré todos sus pecados. Amén. ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo sabemos que una persona ha experimentado esto? Dice: voy a poner dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos y pongáis por obra mis mandamientos. Si una persona dice que tiene el espíritu de Dios, pero que ya no tiene que guardar los preceptos ni los mandamientos, entonces ese no es el Espíritu Santo. Ese recibió el espíritu de alguien, pero no del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque dice la Torah: voy a poner dentro de ustedes mi espíritu para que andéis en mis preceptos y para que pongáis por obra mis mandamientos, y entonces les perdonaré todos sus pecados. Los pecados de idolatría forman parte de los pecados que no tienen perdón según la Torah. Humanamente hablando, no hay forma de perdonar los pecados de idolatría. Juntamente con el asesinato, juntamente con el lesbianismo, el homosexualismo, el canibalismo, el bestialismo, son pecados de muerte. Dios no puede, esos pecados no son perdonados por medios regulares. El único que puede perdonar esos pecados es Dios. La ley de Moisés no puede perdonar sus pecados. ¿Okay? Moisés no puede perdonar sus pecados. Abraham, los méritos de Abraham no pueden perdonar esos pecados. El único que puede perdonar sus pecados es Hashem, Dios. ¿Y qué instrumento usa Dios para perdonar sus pecados? El profeta Isaías, en el capítulo 59, verso 20, dice: Ubá lesion goel usabé pesha beyakob neu Hashem. ¿Qué quiere decir? Un goel, un redentor, vendrá a Sion a favor de los que se arrepientan de los pecados de muerte. A favor de los que se arrepientan de pecados de muerte, pecados intencionales, que no tienen perdón por los métodos convencionales, dice Hashem. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de esos pecados de muerte sobre los méritos ofrecidos por el Goel prometido, entonces Dios nos perdona esos pecados, nos crea un universo paralelo y solamente así podremos ver y entrar en la edad mesiánica. Y es por eso que Mashiach es clave en todo ese proceso, porque solamente a través de los méritos de Mashiach Dios nos perdona ese tipo de pecado. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando acá? Otros tipos de pecados se resuelven de otras maneras. Por ejemplo, ¿cómo se resolvió el pecado de la Lashon Hara que cometió Miriam y arrastró a Aarón, incluso arrastró a Aarón con ella? ¿Ok?
por medio de Moshe. Moshe Rabenu, era un alma tan pura, era un alma tan elevada, tan maravillosa, que cuando él vio el desastre que había ocurrido en la vida de Miriam, se volvió leprosa, imagínate, su propia hermana. Clamó a Dios y pronunció 5 palabras en hebreo. Escuche bien, esta parasha es muy poderosa porque tiene poder para sanar, perdonar los pecados de la Lashon Hara. Si tú has hablado mal de alguien, si tú has dado un mal informe de una persona, se ha cometido la Lashon Hara, Dios perdona estos pecados por los méritos de Moshe Rabbeinu. ¿Qué fueron las 5 palabras hebreas que pronunció Moshe Rabbeinu? Dijo, Él, así dijo Moshe a Hashem, Él, es decir, el Todopoderoso, Rafa, cúrala, la, a ella. Esas fueron las 5 palabras. Él, Rafa, la. Todopoderoso, cúrala ahora a ella. Hashem la curó inmediatamente. O sea, todos los pecados de la Lashon Hara son perdonados por el mérito de Moshe Rabbeinu, cuando suplicó a Hashem que sanara a su hermana de esta terrible plaga. Pero ¿qué pasa con un asesino? Con un idólatra, con todos esos pecados que son de muerte, el odio contra una persona. ¿Tú sabes que cuando tú odias a una persona, eso equivale a asesinarla? Cuando tú odias a una persona, tú la matas. Cuando tú avergüenzas a una persona en público, tú has cometido asesinato contra esa persona. Observa que cuando tú avergüenzas a una persona, la sangre se da para acá, se pone roja, ¿verdad? ¿Qué cosa es eso? El alma que se quiere ir, porque la mataste. El alma se quiere ir. Como no encuentra cómo salir, entonces la persona se pone blanca. ¿Por qué se pone blanca? Porque el alma trata de irse por los pies. Y por eso toda la sangre se va para abajo. El alma la mataste, ella sabe que se tiene que ir. Entonces, primero trata de irse por la cabeza. Al no poder irse por la cabeza, el alma trata de salir por los pies, porque es en los pies donde están los poros más grandes. Ahí donde están los orificios más grandes. A veces por ahí se puede ir porque la mataste. La avergonzaste en público, la mataste. Cuando un marido critica a su mujer delante de terceros, la está asesinando. Cuando una mujer critica a su marido delante de terceros, lo está asesinando. Cuando usted critica a una persona, la hace sonrojar, y usted la avergüenza en público, usted la está matando. ¿Cómo se resuelve ese problema? Ahí no podemos acudir a Abraham ni a Moisés. ¿A quién tenemos que acudir? Al Goel que Hashem envía hacia hoy. ¿Y quién es ese Goel? Mashiach. Solamente con los méritos de él, Hashem te crea ese otro universo con el cual tú puedes entrar y ver la edad mesiánica. Hashem, que es bueno, nos permita a todos nosotros entender la profundidad de esta parasha, el por qué los levitas tuvieron que ser purificados y la tremenda lección espiritual que tenemos cada uno de nosotros aquí, que hoy día esa opción está abierta para ti. Y no importa el tipo de pecado que hayas cometido, no importa si has destruido la vida de una persona, sea pequeña o grande, sea con un puñal o con una palabra, hoy hay una mikve para ti. Hoy hay aguas de esperanza para ti. Y esas aguas son el perdón que Dios nos da a través de la elección de un Goel que Él enviaría a Sion, nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom. Nosotros acá